Hey, ¿qué tal? Estaba preparando otro vídeo, uno en el que analizo la teoría de la evolución y que espero subir dentro de muy poco, pero me voy a adelantar con este porque el canal Aristarchus, creo que se pronuncia así, no sé cómo se llama su creador, ha subido un vídeo sobre la Biblia y la ciencia y cómo no concuerdan. Especialmente porque habla del Génesis, un libro que me gusta bastante. Bien, antes de nada, no tengo nada en contra de este usuario, de hecho lo respeto. Hemos podido hablar varias veces y es una persona bastante razonable. Sin embargo, paso a hacer mi crítica constructiva de su último vídeo. Empieza diciendo que el cristiano debería creer que lo que está en la Biblia viene de Dios, y así es. También dice que lo que supuestamente Dios dice debería coincidir con la verdad. De nuevo estoy de acuerdo. Pero después empiezan los problemas. El primero, y puede que me equivoque porque no tengo información de esto de primera mano, es que a mi parecer me da la sensación de que no ha leído la Biblia o por lo menos el libro del Génesis. Si este es el caso, la pregunta es muy obvia. ¿Cómo es posible que alguien pretenda hacer una crítica de un libro que no ha leído? En serio, no lo llego a entender. Si me equivoco y resulta que sí la ha leído, lo ha hecho de una manera superficial, pero eso lo explicaré a continuación cuando entremos en materia. El caso, y ahora estoy generalizando, es que la gran mayoría de personas que critica la Biblia no ha abierto una en su vida, pero poner verde algo que no conoces solo te va a dejar en ridículo. Bueno, pues después de esta reflexión general, va para todos, vamos al lío. Pone textualmente en pantalla: según Génesis, la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas, las plantas, los animales y los seres humanos fueron creados en 6 días. Falso, y paso a decir por qué. Antes de entrar en la definición de la palabra que se traduce día, es cierto que las plantas, los animales y los seres humanos fueron creados en 6 días. Pero no es cierta la primera parte de su frase. Los días creativos no hablan de la creación de la Tierra ni de los astros, sino de la habitabilidad de la Tierra. En el vídeo dice que la mayoría de los cristianos intentan amoldar el texto bíblico para que parezca coincidir con la ciencia, como si la Biblia fuera un taco de plastilina que si la forzamos lo suficiente parecerá que coincide con los descubrimientos científicos. Este no es el caso y os lo voy a demostrar. Como he dicho, el Génesis no habla de la creación de la Tierra en los 6 días creativos, sino de su habitabilidad. ¿Lo estoy forzando o es simplemente lo que pone? Bueno, leamos el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia. Como veis, no hay que rebuscar mucho para ver la respuesta. Génesis 1:1 dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ya está, no hay mucho más que añadir. Es aceptado por el contexto y por prácticamente todos los biblistas que el término cielo se refiere al universo en general. Así que lo que aquí dice es que en algún punto, en el principio, se creó el universo o el proceso de creación universal que podría ser el Big Bang. El caso es que tanto el Sol, la Luna como el planeta Tierra estaban creados mucho antes del comienzo del primer día creativo. El siguiente versículo nos lo vuelve a repetir. Dice Génesis 1:2. Ahora bien, la Tierra no tenía forma y estaba vacía, o como dice la nota, desierta. Así que en este punto aún no había empezado el primer día, pero ya te dice que existía la Tierra. Alguien pudiera decir, y de hecho lo dice el vídeo más adelante, pero el relato dice que más tarde Dios hace el Sol, la Luna y las estrellas. En el versículo 16 del primer capítulo dice: Dios pasó a hacer las 2 grandes lumbreras, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Vale, y aquí es donde pueden confundirse 2 términos: manipulación con exégesis. Para ver a qué se refiere este versículo y por qué parece que dice que las estrellas y la luna se crearon después, hay que hacer una cosa que no me parece muy complicada ni me parece de manipulador. Es algo que se debería hacer siempre que se habla sobre algo, y es investigar. ¿Y qué encuentras cuando investigas un poco? Pues no es muy complicado saber que la Biblia, y en concreto el Génesis, no se escribió en español, sino en hebreo, y ni siquiera el mismo hebreo que se habla en la actualidad, porque los idiomas cambian con el tiempo. ¿Y qué palabra se usó aquí en hebreo? Pues mientras que Génesis 1:1, que leímos al principio, dice que Dios creó y usa el término bará, en el versículo 16 se usa una forma del verbo hebreo asá. ¿Y qué significan estos 2 términos? El primero significa crear y el segundo hacer. Por lo tanto, el versículo 16 no dice que los creó, sino que hizo algo con ellos. De hecho, lo pone: Dios pasó a hacer, lo cual puede significar que hizo algo con ellas, aunque ya estuvieran creadas. En otros versículos, esta palabra se traduce como establecer, designar, formar o preparar. ¿Y qué hizo con las lumbreras? Bueno, lo dice justo antes. Los versículos 14 y 15 dicen: servirán de señal para marcar las estaciones, los días y los años. Servirán de lumbreras y la expansión de los cielos para iluminar la tierra. Y así ocurrió. Dios procedió a hacer que fueran visibles desde la Tierra, y así podríamos usarlas para medir los días, los años y las estaciones. Probablemente hizo esto aclarando la atmósfera terrestre, que en aquel momento era translúcida, pues permitía pasar algo de luz, e hizo que fuera transparente, no solo penetrando la luz, sino haciendo posible ver las propias fuentes de luz. Así que, ¿hay alguna contradicción ahí? No. ¿Hay un error científico? No. ¿Hay una manipulación? No.
Lo único que hay es exégesis, es decir, una explicación del texto tomando en cuenta el contexto y el idioma original. Y por cierto, esto es bueno hacerlo en cualquier escrito, no solo en la Biblia. En resumen, el sol, la luna y las estrellas ya estaban creadas mucho antes de los 6 días creativos. Lo que se menciona en el día cuarto es que estos astros se hacen visibles desde la superficie de la Tierra. Seguimos con el vídeo. El segundo error es cuando habla de la duración de los días creativos. Dice que en el primer día hace que haya luz, la separa de la oscuridad, haciendo el día y la noche, y acaba diciendo y fue la tarde y la mañana un día. Pero esto es solo una expresión para decir que el día había concluido. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo de mañana y tarde se menciona en los primeros 6 días creativos, pero el relato habla también del séptimo día, cosa que, no sé si por casualidad o de manera hábil, no se menciona en el vídeo. ¿Y qué sucede en este séptimo día? Pues dice que Dios descansó o cesó de crear, pero no se menciona que este día tuviera mañana o tarde. Pregunta, ¿acaso son todos los días literales menos el séptimo? ¿Por qué? Muy sencillo, no es así, porque como dije, es una frase que recalca la conclusión de los días, y no para hacer referencia a la literalidad de los días. Y lo digo porque en la propia Biblia, hablando del día séptimo, Pablo dice en el siglo I que ese día de descanso aún estaba en curso. ¿Acaso los 6 primeros días duran 24 horas cada uno y el séptimo más de 4000 años? Así que para mí esta frase no hace referencia a periodos de 24 horas, pero vamos a verlo más en profundidad. ¿Por qué digo que los días creativos no son periodos de 24 horas? Primero, el libro del Génesis se escribió en hebreo. En este idioma, la palabra hebrea yom, que se traduce día, tal y como se menciona en el vídeo, puede referirse tanto a un periodo de tiempo como a un día literal. Es decir, en hebreo era una palabra polisémica. Se puede usar con referencia al periodo de tiempo en el que vivió una persona en particular, como por ejemplo los días de Noé o los días de Lot, como podemos ver en Lucas 17, 26 al 30 o Isaías 1:1. Con un significado profético como los 3 días y medio de Revelación 11:9, o hasta como medida de distancia en expresiones como el camino de un día o el camino de un sábado, como vemos en Números 11:31. Queda claro que la palabra día hace referencia a más cosas que a días de 24 horas. En segundo lugar, en el final del relato de la propia creación, tenemos otro ejemplo de día como periodo de tiempo de más de 24 horas. Génesis 2:4 dice: Esta es una historia de los cielos y la tierra en el tiempo en que fueron creados, en el día en que Jehová Dios hizo tierra y cielo. ¿Cómo es posible que los días creativos duren 24 horas cada uno, pero que la suma de todos los días sea 24 horas? Tercero, y como ya hemos mencionado, el séptimo día no menciona que tuviera tarde y mañana. Y cuarto, también hemos dicho que el séptimo día, según el apóstol Pablo, duró al menos 4000 años. Lo lógico es que si el séptimo duró miles de años, el resto también fueran periodos largos de tiempo. En conclusión, los días creativos fueron largos periodos de tiempo no especificados y no periodos de 24 horas. El tercer supuesto error es el orden de la creación del Génesis, pues no coincide con lo que dice la evolución. Aquí no me voy a parar, solo diré que para estar en lo cierto con esto, se debería antes probar que la teoría de la evolución es cierta. Como ya dije al principio, yo haré mi parte y probaré que es errónea, y por eso estoy preparando una serie al respecto. Así que emplazo esta respuesta para el próximo vídeo. El siguiente fallo de orden es el de la luna, el sol, las estrellas y la tierra. Esto ya lo he explicado antes. Sí hay un detalle que no he explicado y es... bueno, sí lo he explicado, pero no me he detenido mucho en él, la existencia de plantas antes de la aparición del sol. Pero esto no genera ningún problema, porque en el primer día, y recordemos que aquí ya había sol, ya se había hecho la luz, es decir, la atmósfera era translúcida, y permitía cierto grado de luz, aunque no se viera el sol. Así que las plantas tenían luz solar, aunque no se viera la estrella, como sucede actualmente con los días nublados. Pero es interesante las palabras hebreas que se usan. En el primer día, cuando dice llegue a haber luz, se usa la palabra or, que significa luz en sentido general, mientras que en el cuarto día la palabra hebrea cambia a maor, cuyo significado es una lumbrera o fuente de luz. Esto vuelve a recalcar la idea que llevo contando todo el rato. En el primer día penetró algo de luz, y en el cuarto se hace visible el sol. Volviendo al orden del Génesis, en realidad nos encontramos con las siguientes 10 etapas. 1. Un principio. 2. La tierra primitiva en oscuridad y envuelta en gases pesados y agua. 3. Luz. 4. Una expansión o atmósfera. 5. Grandes áreas de tierra seca. 6. Plantas terrestres. 7. El sol, la luna y las estrellas discernibles en la expansión. Y el comienzo de las estaciones. 8. Monstruos marinos y criaturas volátiles. 9. Bestias salvajes y domésticas, mamíferos. Y 10. El hombre. La ciencia concuerda en que estas etapas se presentaron en este orden general. ¿Qué probabilidad hay de que el escritor del Génesis simplemente adivinara este orden? Una entre 3.628.800.
Por eso, no es realista decir que el escritor sencillamente enumeró por casualidad el orden correcto de los acontecimientos ya mencionados sin conseguir los datos de alguna fuente. Un conocido geólogo dijo esto acerca del relato del Génesis sobre la creación. Si me pidiera que, como geólogo, explicara brevemente nuestras ideas modernas del origen de la Tierra y del desarrollo de la vida en ella a un pueblo sencillo y pastoral como las tribus a las cuales se dirigió el libro del Génesis, difícilmente podría hacer algo que superara el seguir con bastante cuidado gran parte del lenguaje del primer capítulo del Génesis. Este geólogo, Wallace Pratt, también señaló que el orden de los acontecimientos, desde el origen de los océanos en adelante, y pasando por la subida de la Tierra y el aparecimiento de la vida marítima, y entonces las aves y los mamíferos, es esencialmente la secuencia de las divisiones principales del tiempo geológico. En resumen, los días creativos no son periodos de 24 horas, sino largos periodos de tiempo. El Sol, la Luna y las estrellas no se crearon después de la Tierra, sino que se hicieron visibles desde la Tierra en el día cuarto. Y el orden no tiene ningún problema con la realidad. El único que podría tener está basado en la teoría de la evolución, cosa que abordaré en el próximo vídeo. Dejadme en los comentarios vuestra opinión de este vídeo y del de Aristarchus, pero sí os pediría que si vais a criticar la Biblia, aseguraos antes de leerla.